Cuando hablamos de frameworks de desarrollo web moderno, muchos escuchan el término Server-Side Rendering, así que la pregunta que muchos pueden tener es ¿qué es el Server-Side Rendering y por qué se ha mencionado tanto en estos últimos años en el frontend? Server-Side Rendering, abreviado SSR y traducido al español como renderizado del lado del servidor, como su nombre indica, es un método de cómo convertir archivos en el backend para enviar la información preparada al navegador cuando se hace una petición. Todo esto con el objetivo de mejorar dos cosas, el SEO y aumentar la velocidad de carga inicial de tu aplicación, es decir, la primera vez que tu sitio es visitado. Y no se debe confundir con el concepto de Static Site Generation, que lo que hace esto es crear archivos en el backend antes de desplegarlos a producción, y un servidor es el encargado de enviar estos archivos que no cambian. Eso lo puedes ver más a fondo en el video de qué son los Static Site Generators. Ahora, para poder entender el Server-Side Rendering, primero debemos tener muy en claro cómo se crean aplicaciones web hoy en día. Actualmente, una forma de crear webs es teniendo proyectos de backend y frontend por separados. En el backend puedes utilizar frameworks como Express, Django, Laravel, Spring, Ruby on Rails y muchos otros, mientras que en el frontend se usa comúnmente frameworks de JavaScript como React, Vue, Angular, Svelte e incluso JavaScript puro. Para comunicarlos puedes crear APIs en el backend que responde a datos en formato JSON. Esto funciona así: un navegador visita por primera vez tu sitio web, tu servidor sirve archivos en formato HTML, CSS y JavaScript. Esta primera petición lo que hace es cargar el esqueleto de tu aplicación web, lo que significa que ya no será necesario pedirlo nuevamente en próximas interacciones del usuario. Una vez cargados estos archivos, serán peticiones HTTP al servidor por tan solo datos que, por lo general, están en formato JSON. Es decir, bajo este método la primera petición carga la interfaz de usuario y las siguientes peticiones solo datos. Ahora, en el frontend, como cada cambio de URL no solicita ninguna página nueva, sino que es creada en el navegador, a este método se le llama Client-Side Rendering, y tiene ventajas en cuanto a mejorar la experiencia del usuario, ya que el usuario no espera una página nueva en cada interacción y los datos al llegar simplemente en formato JSON son más rápidos y no pesan tanto como enviar interfaces de HTML. El frontend y el backend se pueden desarrollar por separados, cada uno con su lenguaje de programación y sin que interfieran entre sí. Además que la misma API de backend puede ser utilizada luego en otras aplicaciones cliente, como aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio o aplicaciones de consola. Esto en la práctica significa que JavaScript es el lenguaje principal para poder crear interfaces. De hecho, si has utilizado frameworks de frontend, quizás has visto un archivo HTML como este. Prácticamente tenemos un archivo HTML en blanco y dos scripts de JavaScript, uno para poder cargar el código del framework y otro para poder cargar nuestro código desarrollado en el framework. Aunque este enfoque también tiene sus desventajas. Por ejemplo, los crawlers de los buscadores tienen más complicado entender cuál es el contenido de la página que se está cargando, es decir, el poder extraer párrafos, enlaces, títulos y demás. Esto es porque las SPA por lo general carecen de metadatos, URLs únicas y son difíciles de indexar. Y aunque los buscadores han mejorado con los años, esto no está enteramente solucionado. Además, son mucho más vulnerables a ataques de cross-site scripting, es decir, usuarios maliciosos pueden inyectar scripts en tu web. Y aunque no es común, aquellos que tengan deshabilitado la ejecución de JavaScript en sus navegadores no podrán ver tu sitio, ya que toda la interfaz es generada con JavaScript. Entonces, como una forma de solucionar esto, podemos hacer pre-rendering o server-side rendering de una SPA. Esto quiere decir que a pesar que la página puede estar utilizando JavaScript para generar la interfaz, la carga inicial de la página será generada en el servidor, lo que significa que el navegador recibirá un HTML con código y no uno vacío. Esto permite ganar algunas ventajas como que es fácil de indexar, al poder extraer el contenido como los párrafos, enlaces y otro tipo de etiquetas. Cada página puede tener una URL única y puede ser SEO amigable. Y la primera carga es mucho más rápida al venir generada la interfaz desde el backend, lo que significa que ya no se tiene que generar en el frontend. Y como SSR es un concepto y no una tecnología, esta puede ser implementada en cualquier framework de frontend, aunque algunos lo ponen más fácil que otros. Por ejemplo, estos son algunos frameworks modernos que usan server-side rendering. En React, por ejemplo, tenemos Next.js, Remix, Bliss.js, Redwood.js y Gatsby. En Svelte, por ejemplo, tenemos SvelteKit y Routify. En Vue tenemos Next.js y Quasar. En Solid.js tenemos SolidStar. E incluso se puede utilizar server-side rendering con tan solo JavaScript, utilizando un plugin para Vite, llamado Vite SSR. Ahora, hay algo a tomar en cuenta con todos estos frameworks, y es que todos son frameworks de JavaScript. La razón es que muchos de estos utilizan Node.js como entorno de desarrollo, así que es más fácil también implementarlo como servidor para poder ejecutar server-side rendering, generalmente unido a un framework de Node.js llamado Express, al usar prácticamente el mismo lenguaje, es decir, puedes utilizar JavaScript en el front y en el back para poder comunicar un backend con un frontend utilizando las mismas bibliotecas. Y aunque también es posible implementar SSR en frameworks de backend de otros lenguajes de programación, como en Laravel o Django por ejemplo, es mucho más complicado al no utilizarse paquetes de JavaScript y no haber tanta información en comparación, pero fácilmente también podrías utilizar tu framework de backend en tu lenguaje de programación favorito y unirlo a un framework de frontend que soporte server-side rendering de los que te he mencionado antes. De esta forma tendrías un stack muy versátil, en donde podrías tener client-side rendering, server-side rendering e incluso static site generation, aunque te llevará un poco más de tiempo dominar todos estos conceptos si quieres ser un desarrollador web full stack. Por cierto, muchos de estos frameworks están basados encima de otros frameworks ya existentes, es por esto que también estos
estos son referidos como meta frameworks. En resumen, si en tu aplicación web tienes contenido que no cambia mucho y requieres que la carga inicial sea muy rápida y que sea indexable por buscadores, puedes implementar el server-side rendering en estas páginas. Por ejemplo, los artículos de un sitio de un blog, la página de productos de un e-commerce, sitios de noticias o información que quieres que aparezca en los buscadores. Por otro lado, si tienes contenido que es altamente interactivo, utilizando JavaScript, y el SEO no es tan importante, es mucho mejor utilizar client-side rendering. Por ejemplo, un panel administrador o en el feed de una red social o una aplicación de streaming y así. Esto es porque puedes aligerar la carga del servidor al evitar que esté renderizando tantas páginas. En la práctica, con los frameworks que te he mostrado anteriormente, es bastante fácil escoger de hecho entre server-side rendering y client-side rendering. Casi todos estos frameworks te permiten elegir en qué páginas puedes utilizar uno u otro. Y si eres un desarrollador iniciante, no lo pienses mucho y crea tus aplicaciones frontend utilizando tu framework de JavaScript y un backend como siempre lo has hecho. Eventualmente, cuando domines la base de tu framework, puedes empezar a estudiar mucho más a fondo cómo implementar server-side rendering en tus aplicaciones o migrarlo a uno de los frameworks que te he mencionado anteriormente.